Buenos días, los saludamos desde Tokio, Japón. Hoy vamos a hacer videito de fotos solamente con cámara análoga por toda la ciudad. Vengan a acompañarnos a ver cómo quedan estas fotos tan brutales. Para poder hacer unas buenas fotos, primero que todo hay que tener un buen desayuno. Vamos a buscar un lugar donde desayunar. Nosotros vemos spot en todos los lugares que estamos. Apenas estamos desayunando y ya vemos una buena foto. Este país de Japón cada vez nos sorprende más. Es que en este país se tiene la esperanza de vida más alta del mundo. Es decir, es una ciudad demasiado longeva y se espera que más o menos en el 2050 baje más o menos el 10% de la población, porque están ya demasiados ancianos y hay más ancianos que niños en este momento en Japón. Hay una terminología que se llama karoshi, que literal traduce que la gente se muere del exceso laboral. O sea, estamos hablando de que la pasión, la cultura y el trabajo acá hace parte de su ADN, pero la gente se está muriendo. Y eso lo hemos notado muchísimo, porque siempre que nos montamos al metro hay muchísima gente en su ropa de trabajo completamente dormida, incluso parados y no se mueven, son completamente dormidos. Lo peor de esto es que el gobierno ha tenido muchas estrategias alternativas, pero realmente las empresas grandes, que son las que tienen que tomar acciones, algunas lo hacen y algunas no. Incluso permiten siestas dentro de su jornada laboral, porque es muy necesario para poder estar bien. Y no solamente el tema del karoshi, que es como la muerte por exceso laboral, sino un sinnúmero de enfermedades que derivan: depresión, problemas cardiovasculares, sanguíneos. Esto es un tema muy triste en Japón, porque también culturalmente ellos sienten el trabajo como algo muy bueno en sus vidas, y el exceso también lo ven como algo bueno en sus vidas. Y por estar grabando videos, nos acabamos de pasar de estación, amor. Perdón, yo tenía la responsabilidad de decir en la estación que nos teníamos que bajar. ¿Me disculpas? Este es el sistema de transporte más puntual del mundo y se nota. Miren esto. 10 y 27, 10 y 27. Promedio de retraso, 18 segundos. Estamos en la estación de Shibuya. Vinimos obviamente a seguir tomando fotos. Vean la fila solamente para tomarse la foto con el perro. Si usted tiene el mínimo de cultura general, sabe que este es el perrito que venía a esperar a su dueño todos los días después del trabajo, incluso cuando él ya se había muerto. Por 10 años vino a visitarlo y por eso le hicieron tributo con esta estatua. En el mismo lugar donde está la estatua de Hachiko queda el cruce de Shibuya. Es el paso peatonal donde más gente pasa, alrededor de 3.000 personas por cada paso que se permite según el semáforo. Ya sabemos que Japón tiene demasiada gente y esto cada vez se llena más turísticamente. Literal, la gente viene solamente a pasar por este lugar. Obviamente mi modelo y yo vamos a hacer fotos acá. Estamos en un lugar que es completamente americano, es que ustedes lo reconocen, McDonald's. Todo el mundo ha comido allá y amamos comer. Parce, en este país hay más de 3.000 de esta cadena. Es completamente irrisorio y es el segundo en todo el mundo donde hay más McDonald's. Venimos a comer y a hacer unas buenas fotitos. Muchísimo, es que yo soy muy tímida y literal acá a nadie le importa lo que tú estás haciendo. O sea, si llama mucho la atención, nos mira un segundo y nadie nos vuelve a mirar. Podemos hacer lo que sea y cada quien está en lo suyo. Hay otras cosas demasiado random en Japón que ustedes van a ver y van a decir como, ¿qué putas es esto? Hay carritos de Cars por toda la ciudad. Nos cogió la hora del almuerzo y vinimos a un lugar
tradicional japonés, nos encanta la comida japonesa, ese ambientico, las lucecitas, todo el spot japonés es demasiado brutal. Un dato que me pareció muy brutal de Japón es que es una de las ciudades más seguras del mundo. Solamente tienen promedio o registran 2 o 3 asesinatos al año con arma de fuego. O sea, eso hace que uno esté en un país completamente desarrollado mental, más allá que con todos los temas tecnológicos. Adicional a eso, si por ejemplo tú dejas el celular o tu cartera en una estación y vuelves, ahí va a estar. A nosotros nos pasó que vimos un maletín completamente tirado y como parece estamos en Japón, no va a pasar nada, después vuelven por él y ahí lo van a encontrar. Mentalmente uno normalmente anda con cuidado y acá uno se siente completamente seguro de eso. Y hay que venirse súper preparado porque uno cree que acá hablan muchísimo inglés, que con el inglés se va a hacer entender, y la verdad es que en absoluto, o sea, hasta las personas jóvenes, que son los que uno esperaría que le logren entender, no entienden nada. Nos ha tocado muchas partes, sobre todo en estas que son tan tradicionales. Parece que nos toca punta de traductor, incluso con traductor se vuelve a veces complicado porque el sentido que le ponemos nosotros al español o al inglés es completamente distinto al que se le pone en japonés. Pero todo eso hace parte de la cultura y de lo bacano de explorar, ¿cierto? Brutal. Thank you. YouTube. YouTube. YouTube, yes. Yes, for YouTube. Si yo me estoy comiendo este ramen tan maluco y tú no te has suscrito al canal, uno de los dos está haciendo las cosas mal y no soy yo. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. A los que les gusta la fotografía y tienen duda, estamos trabajando con una Pentax 1000. A propósito, es japonesa, la utilizaban los reporteros de las guerras en Japón, o sea que buena herramienta. Y acabamos de meterle un rollo blanco y negro. Creo que es un ISO 200 de Fuji. Pilas con las fotos. Estamos andando por Shibuya y nos encontramos un lugar muy chimba donde todavía se rentan CDs, DVDs, libros, unas cosas brutal, sí, total. Y es que aquí son los reyes del anime. El 60% de lo que se produce en anime se hace en Japón. 60% del mundo, o sea, esto es una cosa, una industria muy grande donde los japoneses consumen cada vez más el anime. Como este lugar es tan épico, vamos a hacer unas buenas fotos. Entramos a una tienda de Jordan, llamamos Jordan. Mira el amigo que me encontré. Ya. Para el otro lado. Para el otro lado. O sea, tenemos exactamente el mismo estilo. Parce, una chimba, una energía eso acá brutal. Me invitó a tomarme unas buenas fotos. Ya se las vamos a mostrar. Una chimba. Tenemos un gran problema que les queremos contar. La adicción es real. O sea, Japón literal es la casa de las compras innecesarias. Todo lo que usted no necesite comprar, pero esté muy antojado, Acá. este es el lugar. Eso es lo que nadie ve cuando nos toca hacer fotos. Estamos tardeando y ya van a ver esta que va a salir acá. Estamos tomándonos un break de este día ajetreado con fotos y nos hemos dado cuenta en esta visita a Japón que los japoneses tienen una cultura distinta
a la occidental. Una de las cosas que más nos hemos dado cuenta y lo que más nos separa del resto del mundo es que para ellos dar propina es prácticamente una falta de respeto. En cualquier restaurante, en cualquier tienda, en cualquier lugar, es como decirles que con lo que ellos ganan no es suficiente. Acabamos de llegar a un festival de verano que se celebra aquí en Tokio, donde creemos que van a salir unas fotos brutales porque salen muchísimas linternas. Vamos a ver qué tal nos quedan. Además vinimos en metro porque es la forma más fácil y rápida de llegar a cualquier lugar. Siempre está súper concurrido y curiosamente también es un lugar donde los japoneses a veces escogen para suicidarse. Sin embargo, ya no es tan bueno para ellos porque en caso de hacerlo, esa deuda por los daños que se ocasionan al metro lo debe cubrir su familia. Llegamos al final de este video, suscríbanse, vamos a disfrutar del festival y vengan a Japón.